nombre y declararán que tú eres el Señor. Y así te declaramos en esta reunión como Señor nuestro, Señor de señores, Rey de reyes. Gracias, Jesús, poderoso eres, Señor. Dejaste la tumba vacía, Señor. Estás vivo y estás sentado a la diestra del Padre. Esa es nuestra fe, Señor. Te adoramos y exaltamos en esta mañana. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Buenos días. ¿Qué tal la presencia de Dios? Se siente, ¿verdad? Aquí está nuestro Señor con nosotros. Me da gusto verlas un jueves más. Recuerden que estamos todos los jueves, salvo que no hubiera, se los daríamos a conocer, pero ustedes con toda confianza, aquí preséntense todos los jueves a las 9:30 y aquí va a haber una palabra, ¿sí? Yo creo que es muy padre y es algo que debemos de aprovechar. Que un día a la semana sabes dónde hay un lugar, que nos van a dar la palabra, que puedes venir a tomarte un café, que puedes convivir con gente de fe, ¿sí? Porque a veces nos quejamos y decimos, es que no hay gente de fe, tengo puras amigas que no creen. Entonces aquí es un lugar, ¿verdad? Para que tú puedas ponerte de acuerdo con alguien, para que veas que hay otras personas que también creen como tú y que juntas podamos apoyarnos, porque es bien importante. Por eso la Biblia dice que no dejemos de congregarnos, y congregarse no significa simplemente únicamente ir a una iglesia. Te puedes congregar en una casa, aquí en un hotel, en cualquier lugar. Congregarse es como una asamblea, ¿verdad? Es reunirse. Entonces aquí estamos congregadas en su nombre. ¿Y cuántas están listas para escuchar la palabra que Él tiene para nosotros? Le damos la bienvenida a las que nos ven en vivo, porque luego muchas me dicen, te vi. Y bueno, me aguanto la pena. Qué bueno que nos ven. La intención, se los vuelvo a decir, es que muchos sean bendecidos y que si la gente comparte el video, para nosotros es de verdad de bastante gusto, porque lo que queremos es que mucha gente, la más que se pueda, ¿verdad?, sea bendecida, sea transformada, que reciban una palabra que las fortalezca, que las anime, que es tan importante, ¿sí?, mantenernos en la palabra. Bueno, pueden tomar sus lugares. Vamos a comenzar con el mensaje. Como por ahí vieron la invitación, ya podrán tener una pista de qué vamos a hablar. ¿De qué creen que, a ver, alguien, de qué creen, como los niños, vamos a hablar hoy? Paz, gozo, dicen, ¿qué más? ¿Y qué son esos? Son frutos, muy bien. ¿Son los frutos del Espíritu? Me iba a traer así un plato con frutas aquí para que fuera más temático, pero efectivamente vamos a hablar de los frutos del Espíritu. Y bueno, yo le puse las obras contra el Espíritu, ¿sí? Hoy vamos a aprender un poquito más sobre esos frutos, y para eso vamos a empezar leyendo Gálatas 5. Vamos a más o menos leer del 16 al 23, pero yo ahí se los voy a ir dosificando para que no les pegue de golpe. Y vamos a empezar ahí en el verso 16, que dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, voy a tratar de no hablar Reina Valera para que entendamos. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Gálatas 5, 16, ahí empecé, ¿sí? Ok, ya voy en el 18. Bueno, en el 17, ¿qué dice? Que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué se oponen? Para que no hagamos, ¿qué? Lo que queremos, ok. Dice, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. El Espíritu no tiene nada que ver con la ley, ¿sí? ¿Estamos bien en eso? Dice, si eres guiada por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y luego viene una lista de obras. Dice, y manifiestas son las obras ¿de qué? De la carne. ¿Y la carne es contra el Espíritu? Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto, ¿sí?
O sea, dice Pablo, no está bien, te amonesto, ¿verdad? Como el referee cuando los amonesta. Le saca la tarjeta roja. Dice, pero ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto yo lo he escuchado mucho de hecho, cuando yo lo leía me asustaba, porque a lo mejor cualquiera de aquí, yo creo que cualquiera puede caer en una de estas cosas, ¿verdad? A lo mejor cualquiera de nosotros ha tenido un pleito o nadie ha tenido un pleito, ¿verdad? Porque a lo mejor dices, ves otra cosa más grave y dices tú, ay no, yo no hago esas cosas, sí, pero un pleito sí te lo has aventado. Ok, celos, cualquiera a lo mejor hemos sentido celos, ¿verdad? Ira, de pronto alguien se ha llenado de ira, no creo que siempre estén así como que, bueno, entonces, envidia, no sé, a lo mejor viste algo y lo envidiaste, o sea, uno tiene que ser sincera, ¿verdad? Con Cristo tienes que ser sincera para poder recibir. Entonces, todo esto nos dice que son obras de la carne, ¿sí? Que quede bien claro, son obras de la carne, ok. Y dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El reino de Dios no es la salvación. Esas son dos cosas muy diferentes, ¿sí? La gente, cuando lee el reino de Dios, creen que es como que el cielo, que el reino de Dios es el cielo, allá donde Él gobierna, pero allá no es donde Él gobierna. Digo, allá obviamente que sí gobierna, porque pues ya es la eternidad, ¿verdad? Allá no hay carne, entonces no puede haber oposición. Pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, los fariseos le preguntaron, y de hecho si quieren, aquí tengo la cita, Lucas 17:21, y dice, preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? O sea, los fariseos le preguntan a Jesús, oye, ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Porque recuerden que los judíos siempre estaban esperando el reino de Dios, pero ellos se imaginaban un reino como los reinos que conocemos, como el rey de España, así, un reino, ¿verdad? Y ellos le preguntan, ¿cuándo va a venir ese reino? Y Jesús les responde y les dice, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. O sea, el reino de Dios no es un lugar físico, tú no puedes decir, el reino de Dios está aquí, como si tú quieres conocer el reino de España, pues tú vas a España y a lo mejor ves ahí el castillo donde viven y dices, este es el reino de aquí de España, ¿sí? Pero el reino de Dios no es un lugar físico, Jesús les dijo, no es helo aquí o helo allí, sino que está entre ustedes. ¿Sí? Juan el Bautista también decía que el reino se había acercado, que el reino estaba llegando. O sea, el reino de Dios ya está entre nosotros. El reino de Dios vive en nosotros. El reino de Dios es un gobierno, no es un lugar físico. ¿Sí? Es su gobierno, es su manera de hacer las cosas. El reino de Dios, ¿cómo lo conocemos? A través de su palabra. Es completamente opuesto al reino de este mundo. El reino de este mundo, ¿quién lo tiene? Lo tiene Satanás, ¿sí? ¿Por qué? Recuerden que si le recomiendo una predicación que hizo mi esposo, donde hablaba sobre esto. Y cuando Adán peca, él le entrega el reino ¿a quién? A Satanás. Entonces Jesús dice que él viene a rescatar, él les dijo lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? El reino. Entonces él vino a recuperar el reino, ¿sí? Él recuperó el reino que nosotros, por decirlo, porque yo no estaba ahí, pero lo heredé, se lo entregamos a Satanás, entonces él comenzó a reinar. Por eso vemos que en este mundo hay un sistema que es de corrupción, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo reina el enemigo. Pero entonces el reino, Jesús vino a recuperarlo y nos lo entregó. Ahora, ¿cómo puedes estar tú gobernado bajo ese reino? Por fe. Por eso aquí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No significa la salvación. Tú puedes ser salvo y no estás heredando el reino de Dios. O sea, no estás disfrutando, no estás bajo ese gobierno porque andas en la carne, porque haces obras de la carne. Entonces, la carne es contra el espíritu. El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios no es físico, ¿sí? El reino de Dios es algo espiritual. Meramente, no tiene nada que ver con lo físico, no tiene nada que ver con la carne, no tiene nada que ver con lo que tú tocas, oyes, ves.
Eso no tiene nada que ver con el reino. ¿Estamos hasta ahí bien? ¿Le estamos captando? Sí, bueno, porque hay que entenderlo en el espíritu, pero también vamos a usarla. La cabeza, ¿verdad? Vamos a usarla un poquito que digo, a veces cuando leemos la palabra tendemos a veces como que a no querer usar la cabeza, creemos que todo va a venir, es por revelación definitivamente, pero sí tienes que estudiar, tienes que irte un poquito más allá para que puedas entender y entonces puedas vivirlo. Mientras no lo entiendas, no lo puedes vivir. Entonces, estamos de acuerdo en esto, que aquí no se refiere a la salvación. O sea, tú no heredas el reino de Dios, ¿por qué? Porque estás en la carne. Entonces, en la carne no puedes vivir bajo su gobierno, ¿ok? Si yo me dejo gobernar, como dice ahí, ¿cuál es el primero? Adulterio. Por el adulterio, pues yo no voy a heredar el reino de Dios. O sea, no estoy bajo ese gobierno, porque yo estoy en una obra de la carne y son contrarias. A veces se usan este tipo de cosas porque la gente piensa que si tú mantienes a la gente con una inseguridad sobre su salvación, va a producir en ellos santidad. Pero esto es algo bien erróneo, ¿sí? Es algo, y me atrevo a decirlo, es algo muy erróneo. Mantener a la gente insegura de su salvación no va a producir santidad porque no es la palabra, ¿sí? Eso es hacer algo en nuestras fuerzas. Y cualquiera, la palabra dice que cómo se recibe la salvación. Se recibe por fe. Cualquiera que cree, ¿sí? No es cualquiera que hace, es cualquiera que cree. Que cree en Cristo, entonces es salvo, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de enseñar y debemos de vivir bajo una seguridad de nuestra salvación para que podamos acercarnos. En Hebreos dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia. No dice acércate temerosamente, acércate culpable, no dice acércate nervioso, acércate con miedo. Dice acércate ¿cómo? Confiadamente, ¿sí? ¿Por qué confiadamente? Porque la salvación viene por medio de la fe, no por medio de lo que tú haces o no haces, ¿sí? Es meramente por fe. Bueno, entonces aquí en Gálatas nos describe las obras de la carne. ¿Qué son? Obras. ¿De la qué? De la carne. Quiero que tengan bien en mente eso, son obras. ¿Qué significan obras? La palabra obras, y la busqué en el original, como viene escrito, y dice que es una ocupación, es un hecho, es un acto, es cualquier cosa que se obtiene por medio de las manos. Es una obra, por ejemplo, una obra de arte, ¿sí? Es algo que se hace, es un hecho. Ajá. Ok, entonces, siempre que tú veas la palabra carne, siempre tienes que pensar en que son tus esfuerzos. Y eso te va a cambiar mucho la manera en que tú leas la Biblia y tú leas cuando habla sobre las obras. Porque si tú cambias las obras de la carne, siempre que tú veas la palabra carne, habla de tu esfuerzo, es lo que quise decir, dije obras, ¿verdad? Sí, bueno, siempre que tú hables de la carne, se refiere a tus esfuerzos, ¿sí? Porque la carne, te digo, es todo lo que tú tocas, todo lo que tú oyes, todo lo que tú ves, o sea, tiene que ver con tu cuerpo físico, esa es la carne. Entonces, cuando la Biblia habla de la carne, por ejemplo aquí, vamos a decir que dice, digo pues que andes en el espíritu y no satisfagas los deseos de tus esfuerzos. O por ejemplo, porque el deseo de tu esfuerzo es contra el espíritu, ¿sí? Y el del espíritu es contra tu esfuerzo. Y manifiestas son las obras de tus esfuerzos, que son idolatría, hechicería, adulterio, fornicación, todo eso. O sea, son resultado de nuestros esfuerzos. Cuando habla de la carne, es nuestro esfuerzo, no es Dios. No es Dios. Dios no produce estas cosas, ¿sí? Es de nuestra carne y la carne es contra el espíritu, ¿sí? ¿Estamos claras hasta ahí? Ok, entonces ya después de que viene esto,
en el versículo 22 del capítulo 5 de Gálatas, dice, mas el fruto del Espíritu es, vamos a leerlos todos juntas, en la Reina Valera. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice que contra tales cosas no hay ley, porque la ley no, porque si estás bajo el Espíritu, si estás en el Espíritu no estás bajo la ley. Contra estas cosas no hay ley, o sea, la ley no aplica nada con el Espíritu. Ajá. Entonces dice, después de que te enlista, todo te dice que el Espíritu es contra la carne, y luego te enlista las obras de la carne, después te dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son 9 los frutos del Espíritu, ¿ok? Entonces dice que son frutos. Un fruto, también busqué la palabra, y el fruto es, el significado es un efecto, es un resultado, ¿sí? Esa es la diferencia. La obra tiene que ver con las manos, con el esfuerzo, tú lo haces, ¿sí? La obra tú la haces, el fruto es un resultado, ¿sí? Haz de cuenta que la carne da, el fruto suple, ¿sí? El fruto es un resultado. ¿Y es un fruto de quién? Del Espíritu. Es un fruto del Espíritu. Eso quiere decir que no tiene nada que ver con nuestros esfuerzos. El problema es que la gente quiere dar fruto con sus esfuerzos. La gente quiere amar, la gente quiere tener gozo, la gente quiere tener paz en su esfuerzo. Y es imposible, y te vas a frustrar y vas a llorar y te vas a sentir hipócrita, y a lo mejor hasta vas a querer dejar a Dios y ya no vas a querer ir a la iglesia, o te vas a convertir en una persona juiciosa porque tampoco entiende a los demás, porque quieres en tus fuerzas dar un fruto. Y los frutos no se dan con las fuerzas, ¿sí? Cuando tú vas y tomas un fruto de un árbol, ¿tú ves que ese árbol se está esforzando por dar el fruto? No, el árbol no se esfuerza, el árbol simplemente es su naturaleza y va a dar los frutos. Los frutos del Espíritu así son por nuestra nueva naturaleza. Acuérdense que somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Cuando nacimos de nuevo, nos hicimos perfectas en el Espíritu. Somos nuevas, somos sin pecado, somos santas, somos justas. Es más, la palabra, creo que también es en Hebreos, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y si tú lo dices, hasta puede sonar como que, ay, qué soberbia, pero es que eso dice la palabra. A lo mejor mis obras, mis hechos no lo muestren, pero en el Espíritu yo fui hecha perfecta para siempre, ¿sí? Así es, esa es la verdad. Entonces, el fruto es algo que resulta de. Y a veces la gente pone muchísima presión sobre las demás personas para que den los frutos. No, es que debemos de andar en amor, hermano. Debemos de andar en amor, hermano. Debemos de andar en amor. Entonces tú te esfuerzas y dices, Señor, es que no la puedo amar, no la soporto. Mira, se ríen todas porque les di en su pata de palo, ¿verdad? No lo puedo amar porque no lo vas a hacer. Tiene que ser un fruto. Tú en tu esfuerzo no la puedes amar. Es cierto que Dios necesita de nuestra cooperación, pero nuestra cooperación es la fe, nada más nuestra fe. Es creer en la palabra. Para que un fruto se dé, ¿con qué se empieza? Exactamente, son bien inteligentes. Con una semilla. Sin semilla no hay fruto, es imposible. ¿Es verdad? ¿Sí? Hasta el fruto del amor tuvo que haber una semilla, ¿verdad? Sin semilla no hay bebé. Es con una semilla como se empieza. Y vamos a ver aquí en Marcos 4, 26 al 29. Las que tengan Biblia pueden consultarlo ahí. Y aquí en Marcos 4, 26 al 29. Una vez más está hablando nuestro Señor Jesús y dice,
Decía además, así es el reino de Dios. Una vez más Jesús está hablando del reino de Dios, no es la salvación. El reino de Dios no es la salvación, no tiene nada. Es capirotada y cuaresma, son dos cosas diferentes. Las dos empiezan con C y son en la misma época, pero no tienen nada que ver, ¿sí? No revuelvan. Entonces, dice, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que, ¿qué? Sin que él sepa cómo. ¿Tú no entiendes a la perfección cómo es lo de la semilla? Puedes estudiar el proceso, pero no sabes cómo puede ser que esa semilla brote. O sea, el sembrador va y él siembra una semilla y por fuera no pasa nada, no se ve nada. Él no sabe cómo, él no está viendo porque está todo por debajo de la tierra. Él no sabe cómo, pero de pronto un día va a haber un brote, ¿verdad? Y esa planta va a ir creciendo hasta el punto en que va a dar un fruto. Nuestro Señor Jesús nos está diciendo cómo funciona su reino. Es a través de la semilla, ¿sí? Es a través de la semilla. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. O sea, nos habla de un proceso. Es un proceso. Dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz del hacha y ya, pues ya se ciega, ¿verdad? Ya cosechas el fruto. Entonces, nos habla de que el reino de Dios es como eso. Es la famosa parábola del sembrador, ¿sí? La semilla, ¿qué es? La semilla es la palabra de Dios, ¿sí? La semilla es la palabra de Dios. Para que nosotros demos fruto, tenemos que sembrarnos la palabra de Dios. Esa es la manera en que nosotros vamos a dar fruto. No lo vamos a dar con nuestra carne, porque las obras de la carne ya vimos cuáles son y no están padres. No queremos estas, ¿verdad que no? Queremos los frutos. Entonces, ¿cómo voy a dar yo fruto? ¿Qué necesito? La semilla. Sin semilla no voy a dar fruto. ¿Y cómo voy a sembrar esa semilla? Con la palabra. Estas son puras semillitas. Aquí tienes tú, ¿cómo se dice cuando hay la semilla? Un semillero o hay otra palabra también. Bueno, aquí es un semillero, está lleno de semillas. Para lo que tú necesites dar un fruto, tú tomas una semilla y la siembras en tu corazón. Y esa es la manera como tú vas a ir siendo transformada. Esa es la forma en como tú vas a ir dando frutos. Y los frutos los van a disfrutar también la gente que está alrededor de ti, ¿verdad? Porque el manzano da manzanas y yo voy y lo corto y yo disfruto. ¿Sí? Todo lo que Dios da siempre es para beneficio de los demás. Los demás van a cosechar de ti amor, van a cosechar de ti paz, van a cosechar de ti bondad, ¿sí? Esa es la manera como opera el reino de Dios. Es un error querer producir fruto con nuestra carne, con nuestros esfuerzos. Te digo, te va a cansar, te va a hartar. Vas a llorar, te vas a frustrar y también no te ayuda a entender a los demás. Y quieres andar cortando frutos, pues donde todavía a lo mejor la semilla apenas está ahí germinando. Ahora, el proceso también es de abajo hacia arriba, porque ¿qué hace la planta? Echa raíces y no se ve nada, ¿sí? Entonces, como ministros tenemos que tener paciencia con los demás. Y los demás tienen que tener paciencia unos con otros. Y es muy importante tenerte paciencia a ti misma, ¿sí? Que tú estás sembrando la semilla y tú tienes que saber que es un proceso que de la noche a la mañana, si yo siembro ahorita un mango, yo mañana no voy a ir a cosechar un mango. Se lleva tiempo. Por eso es importante ir sembrando la palabra y sembrar. Entre más siembre, más cosecha voy a tener. Si yo siembro una semilla, cada mes, pues no va a haber mucho fruto, pero si yo constantemente me estoy sembrando la palabra, yo voy a tener más fruto. La gente quiere dar frutos a través de sus esfuerzos y no siempre son esfuerzos malos. Por ejemplo, la gente quiere obtener frutos a través de la oración, ¿sí? O quieren obtener los frutos a través de ir a la iglesia o de servir. Y estas cosas no tienen nada que ver con dar fruto. Es más,
hasta líderes pueden meter presión por ese lado, ¿sí? Es que hay que orar más, hermana, hay que orar más. Y tú puedes acabarte todas las oraciones del mundo y no vas a dar fruto, ¿sí? Porque no es así. Ahora, si tú estás orando la palabra, bueno, está bien, ¿verdad? Porque orar también es declarar la palabra. Pero si yo estoy orando, Señor, dame paciencia, dame paciencia, dame paciencia. Ay, me da risa porque hay un chiste de una mujer que dicen que estaba orando por su esposo hincada y que decía, Señor, dame paciencia para aguantarlo y dame paciencia para soportarlo y dame amor y yo lo quiero amar y yo lo quiero amar y dame el amor que necesito. Y llega el hombre y dice, oye, no sé qué, cállate que estoy orando, no me ves y dame paciencia. Ay, no, hermanas, así los maridos no van a cambiar, ¿verdad? No van a recibir de una bruja así, no. Tenemos que dar fruto, pero no depende de nuestros esfuerzos. Entonces tú puedes puedes tener una vigilia de oración pidiendo paciencia y pidiendo amor y no lo vas a tener porque no funciona así, ¿sí? Funciona con semilla, funciona con la palabra, que tú constantemente estés meditando la palabra. Cuando vimos el tema de la paz, ¿cómo vimos que podíamos vivir con paz? Teníamos que dar gracias, teníamos que descansar, ¿se acuerdan? Y eso es la palabra. Yo no lo inventé, yo no dije, les tengo 2 claves para la paz, que a mí se me ocurrieron, no. Nos fuimos a la palabra y vimos donde hablaba de paz y vimos cómo decía que fuéramos agradecidas y cómo entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento iba a guardar nuestro corazón y nuestra mente. Por ejemplo, en Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es una semilla. Esa es una semilla para dar el fruto de la paz. Y cuando tú quieres estar con paz, vimos cómo la paz es algo interior, que no es la paz del mundo. La paz del mundo es que no haya guerras. La paz del mundo es que todos te toleren. Esa no es la paz que da Jesús, ¿sí? La paz del mundo es una paz externa, visual. La paz que da Jesús es una paz interna, que aunque tú estés en medio de un tiroteo, tú tienes paz. Es algo sobrenatural, porque es espiritual. Para que tú puedas vivir con esa paz, tú tienes que sembrar la palabra. Sin embargo, si tú estás llenándote de malas noticias, ¿crees que vas a dar un fruto de paz? Es imposible, porque tú estás alimentando la carne. Con las malas noticias, tú estás alimentando tu carne. Y recuerda que tu carne es contra el espíritu. Y tu carne quiere más. Tu carne siempre quiere más, porque a la carne le gusta glorificarse. Entonces, la gente tiende a pensar que la carne es pecado, solamente son cosas malas. Pero la carne también son cosas que son buenas, no tienen que ser malas. Pueden ser cosas buenas, pero andar en la carne es andar en tus propios esfuerzos, es confiar en ti, es pensar, a mí Dios me bendice porque yo voy a la iglesia, a mí Dios me bendice porque yo sirvo, a mí Dios me bendice porque yo oro bastante, a mí Dios me bendice porque yo ayudo, ¿sí? Porque yo ahora lo de México mandé un chorro, miles de cosas, entonces a mí Dios me bendice porque yo soy bien buena y yo no le hago mal a nadie. Eso es confiar en tu carne, eso es andar en la carne, eso no es andar en el espíritu. Entonces, ¿por qué le gusta eso a la carne? Porque te da la gloria, ¿sí? A la carne le gusta glorificarse, a la carne le gusta decir, mira lo que yo logré, mira lo que yo vencí, mira lo que yo hice, mira lo que yo di, mírame, mírame, mírame. Eso es lo que la carne quiere, ¿sí? Pero la carne te va a llevar a esas obras que traen dolor, ¿sí? La carne te va a llevar a hacer obras que te van a causar mucho dolor, ¿sí? Por eso es que un cristiano debe de andar en el espíritu, pero no es algo que a ti te cause una carga, es que tengo que andar en el espíritu, no. Lo único que tú tienes que hacer es tener fe en la palabra, sembrarte las semillas, como te doy el ejemplo de la paz, el ejemplo del amor también. Tú puedes, si tú dices, es que yo tengo que amar más a Dios, yo tengo que amarlo, ¿en quién estás centrando tu atención? En ti misma. Yo tengo que amarlo, yo tengo que darle, y no te va a funcionar porque es la carne. En cambio, si tú meditas en el versículo que dice que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero,
porque Él nos amó primero. Entonces tú me dices, Señor, es que tú me amas, o sea, tú me amas y tú me amas y tú me amas y yo recibo tu amor y gracias por amarme y yo soy amada por ti, yo soy amada. Vas a ver cómo tú vas a empezar a dar frutos de amor. Sin darte cuenta, como dice aquí, que dice, sin que Él sepa cómo, da el fruto. Así dijo Jesús del sembrador. Dice, Él va y siembra la semilla y sin que Él sepa cómo, por accidente, sin esfuerzo, tú vas a comenzar a dar frutos porque tú estás sembrando, tú estás teniendo fe en la palabra, le estás dando el lugar para que dé ese resultado. Recuerda que el fruto no es una obra, el fruto es un resultado, ¿sí? El fruto es algo que brota, que se va a dar, pero tiene un tiempo. Entonces, igual que en lo natural, igual funciona en lo espiritual. Sin semilla no hay fruto. Tú ves, ¿cuándo has conocido tú a un sembrador que vaya y busque un fruto donde no sembró? ¿Verdad que eso es una loquera? Dices, esto no, pues está chisqueado, pues ¿cómo va a ir él a buscar frijol cuando no sembró frijol? No, pues nadie hace eso. ¿Ok? Entonces igual nosotros no podemos buscar frutos donde no hemos sembrado. ¿Cómo lo vas a obtener? Tenemos que estar sembrando constantemente semillas de la palabra, ¿sí? Si estás en el súper y la fila que escogiste fue la más lenta y tu corazón empieza me debí de haber puesto ya, ¿y cuánto tiempo lleva? ¿Y cuántas cosas trae aquella? Estás perdiendo ¿qué? Tu paz. Y nos da risa, pero esos detalles nos hacen perder nuestra paz. Y cuando acuerdas ya aventaste al chamaco en el carro porque ya perdiste tu paz. Cuando tú estás ahí en la fila del súper es una oportunidad. Siempre piensa, Dios me ama. Y si Dios me ama, Él no va a poner algo malo para mí, ¿verdad? Y su favor está conmigo. Y si a mí se me hace tarde y soy la última en salir, pues tal vez Dios me está deteniendo de alguna situación. Yo aquí espero y yo estoy feliz con lo que yo escogí, con la fila más lenta, ¿sí? Y comienzas a pensar, yo tengo la paz que sobrepasa todo entendimiento, Él guardará en completa paz. Entonces tú vas a dar ese fruto de paz. Cuando tú pierdes, cuando tú te sales de la palabra, ahí automáticamente entra tu esfuerzo, entra tu carne. Ay, me voy a ir por todas las filas para ver cuál va a... Y ya en lo que fuiste y viniste ya avanzó la otra. Y es un caos con tu corazón. Ya lo traes todo revuelto porque ya todas las filas nunca le atinaste. ¿Sí? Igual con el estacionamiento, te ganaron el lugar y te da... Ahí, todo eso es oportunidad para sembrar la palabra. El problema a veces es que la gente quiere o espera tener un problema muy grave para entonces sembrar la palabra. ¿Sí? Cuando yo ya esté en una situación de vida o muerte, entonces yo voy a comenzar y voy a tomar una palabra. Te va a llevar, yo no digo que sea imposible, pero te va a llevar un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque no lo has practicado. No hay semillas. Tú tienes que practicarlo en tu diario vivir. En tu diario vivir tienes que buscar las semillas según el fruto que tú necesites dar. Todas las personas, ¿sabías tú que está comprobado? Todas las personas tienen un deseo de cambio. Hasta la persona que tú veas más ecuánime, más hermosa, más linda, más preciosa, esa persona desea cambiar en algún área de su vida, ¿sí? Todas deseamos un cambio, porque la carne es débil, ¿sí? Y la carne quiere reinar. Entonces, tú busca aquí y di, ¿sabes qué? Yo necesito dar frutos de bondad. A lo mejor batallo con ser buena. Entonces tú puedes meditar, Dios es bueno. La palabra dice, Salmos está lleno de escritura donde dice que Dios es bueno. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y como Él es, yo soy. Porque en 1 Juan 4:17, dice que como Jesús es, así somos nosotros aquí en la tierra. Entonces yo soy como Él y tú meditas en eso. Él es bueno, yo soy buena porque tengo su naturaleza. Él es bueno, yo soy buena. Él es bueno, Dios es bueno, yo soy buena. Yo soy como Dios, yo soy buena como Dios. Yo soy como Él es bueno. Todo eso, parezco perico, pero tú te estás sembrando esa semilla y entonces tú vas a poder dar un fruto de bondad.
Ajá. Esa es la manera en que opera el reino. Esa es la manera en que nosotros podemos dar fruto. Sin el Espíritu no se puede dar fruto. Jesús es la palabra. En Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él es la palabra. Esas semillas que tú estás sembrándote a Dios mismo. Él es el que va a causar el cambio. Él es el que va a hacer los frutos en ti. En Juan 15 también lo hemos leído, lo de la vid verdadera y cosas que leemos y que pues nomás a veces no, ¿verdad? Perdón, me salió la carne. No es cierto. Dice, era del Espíritu, hermanas. Dice, Juan 15:4-5 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Eso no quiere decir que si Jesús no permanece en mí, que si yo no dejo que Jesús permanezca en mí, Él se va a ir. Jesús no se va, Él no va y viene, porque tú fuiste salva y Él vino a morar en ti y Él no entra y sale. ¿Sí? La salvación no es un juego. Ya somos salvos, ya somos de Él vive en nuestro corazón, ¿sí? A lo que se refiere es que si tú dejas que la palabra more en ti, pues Él va a estar ahí contigo, ¿sí? O sea, eso es lo que va a permanecer en ti. Dice, pues una rama no puede producir fruto, no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. O sea, Jesús es la palabra, Él es el tronco. Si tú arrancas una rama de un tronco, ¿qué le va a pasar a la rama? No puede dar fruto. La rama no puede decir, yo quiero ser independiente y yo voy a dar mangos sola. Y se va a tumbar la rama y la gente va a ir a arrancar mangos. Imposible, la rama no va a dar mangos porque está separada del tronco. Jesús es ese tronco, por eso Él dice, si permanecen en mí, pues yo permanezco en ustedes, pues estamos pegados, ¿sí? La separación a la que se refiere Él es una separación tuya, no física, que Él se vaya, sino que tú lo ignoras, o sea, simplemente no andas en el Espíritu, quieres andar en tu esfuerzo, ¿sí? Entonces, dice ahí que no podemos dar fruto. Dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto. ¿Cuántas queremos producir mucho fruto? ¿Ok? Separadas de mí, nada pueden hacer. La única manera para producir fruto es mantenernos en Cristo, es mantenernos con la palabra, sembrar la palabra, sembrar la palabra. Y mira, tienes que tenerte paciencia. No puedes de la noche a la mañana, no va a ser. Esto es bien importante porque si tú pierdes la paciencia, pierdes la palabra. El enemigo lo que quiere es robarte la palabra. También vemos otra parábola que enseña Jesús que dice que la semilla fue sembrada y da 4 tipos de tierras, ¿verdad? Y nos habla de cómo el enemigo quiere venir. A veces los afanes del mundo nos roban la palabra. Tú te sales de aquí y si un afán de allá tú dejas, le das importancia, te va a robar esta palabra. Esta palabra que yo te estoy dando ahorita, que te está dando Dios a través de mí, el mundo está listo para robártela. Y el enemigo también. Y no lo digo para que tú entres bajo temor, todo eso está vencido. ¿Sí? Jesús dijo que ¿qué era lo que vencía este mundo? Nuestra fe. Nuestra fe es lo que vence al mundo. Entonces, pero tú tienes que estar alerta. Que dices, mira, esto es para robarme la palabra. Entonces yo voy a permanecer en ella y voy a tener paciencia. Y si, por ejemplo, tú dices, yo quiero andar, vamos a decir, en templanza, que es dominio propio, ¿verdad? Y por ahí en Timoteo también dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tú puedes estar meditando en eso. Yo tengo espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo tengo espíritu de poder, tengo dominio propio, yo tengo templanza. Porque Dios lo hizo en mí y tú estás con esa palabra y tú estás sembrando esa palabra. De pronto tú puedes fallar. Tienes que tenerte paciencia. Esto es bien, bien determinante. Porque te digo, el enemigo te la quiere robar. Y no es precisamente que el enemigo vino y te obligó a que perdieras la templanza. Lo más seguro es que la perdiste tú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aún no estás.
con la capacidad de dar ese fruto, no has crecido lo suficiente, es normal. Apenas estás sembrando la semilla, la acabas de sembrar, apenas va a comenzar a echar raicitas, todavía no se ve nada. Entonces tú dices, ok, perdí los estribos, perdí la templanza, pero yo tengo templanza y permaneces, y permaneces, y permaneces, y con fallas y permaneces, hasta que vas a ver, como dice aquí, de pronto, ¡pum! Ya no se va a ni cuenta te das, como han dado testimonio algunas de las mujeres que están cerca de mí, dicen, ni cuenta me di cuando cambié esto, porque no te das cuenta, porque es sin esfuerzo. Cuando no te das cuenta es porque Dios lo hizo, ¿sí? Como los vicios que la gente ha dejado, no se dan cuenta, o sea, de repente dicen, no, caray, ya como que ya no se me antojó y ya no lo hice. O sea, no fue que ellos estuvieran como en Alcohólicos Anónimos, yo soy alcohólico, y cada 24 horas es una lucha, y que no pueden estar con gente que toma porque vuelven a caer, y que no vean que burbujel porque vuelven a caer. No es vida, no es vida. Claro, es una manera del mundo, porque en sus esfuerzos tienen que ayudar a la gente, pero no hay como lo que Dios hace. Lo que Dios hace, lo hace perfecto y no andas con tentaciones. Sí, es sobrenatural, es un fruto. Dices, no sé cómo. Y ahí, ¿quién se lleva la gloria? Ahí en Juan 15 también dice, y mi Padre será glorificado. Y tú puedes glorificar, y la gente comienza a glorificar a Dios al verte a ti. Y dice, no, hombre, esta de plano fue Dios. Tuvo que haber sido Dios. ¿Sí? ¿Queremos que digan eso de nosotros? Sí, ¿verdad? Que de Él sea la gloria, yo lo acepto, yo no puedo, no está en mí. Entonces, esa es la palabra que, bueno, Dios nos da el día de hoy. Recuerden, los frutos son un resultado, es a través de la palabra es la semilla, y llévate esas dos cosas. La palabra es la semilla y la otra lleva tiempo. ¿Ok? Lleva tiempo. ¿Sí? Pero ahora sí que voy a usar un dicho del mundo, el que persevera, alcanza. ¿Verdad? En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos, ¿sí? Si no desmayamos. Entonces, sacúdete y di, no, esta no soy yo, es una obra de la carne, mi naturaleza no está en la carne. Esta carne un día se va a podrir, ahí vivo con ella, pero yo vivo en el Espíritu, mi identidad está en el Espíritu, esta es quien soy yo, la verdadera. Cualquier mal pensamiento que tengas, tú inmediatamente piensa, no, esto no es la verdad, esta no soy yo soy quien dice la palabra que soy, pero tienes que tomar versículos. Si tú no lees la palabra, si tú no tomas versículos, no va a haber fruto. O sea, el fruto no viene de, ay, Diosito santo, ay, Diosito lindo, ay, preciosito mi Diosito, ya merito, ahí la llevamos, ay, Diosito, estás conmigo, ay, Diosito, estás conmigo. No te va a producir ningún fruto. Te digo porque yo estaba así, y eso no produce frutos verdaderos. Esos son dichos nomás de desesperación, ¿verdad? O sea, el decir, ay, Dios santo, ay, Padre mío, eso no es una oración, no es. Ahora, yo sé que en tiempos de dificultad, con clamar su nombre, él está ahí. Pero lo que me refiero es al proceso de un fruto. Tú tienes que tomar una palabra, tienes que creerla, tienes que tener paciencia, sembrarla y esperar y mantenerte. Semilla y tiempo, semilla y tiempo, semilla y tiempo. Y toda tu vida cristiana, así va a ser la transformación, sin esfuerzo. No dependas de tu carne, no dependas de ti. Practica, como te dije, en pequeños detalles. Cuando tu carne quiere resolver algo, como en la fila del súper que te di el ejemplo, deténla. Y tú dices, hay gente que batalla mucho y dice, no, es que yo tengo que. No tienes que. Aprende para que puedas ver lo sobrenatural de Dios. Espera. Pues espera, y como quiera fui la última. Por eso. ¿Y qué tiene? Dios quería que fueras la última, porque algo está ahí tratando en tu corazón. Estás practicando la paciencia. Si no estás en momentos para que se practique eso que Él está haciendo en ti, pues entonces ¿cómo se va a dar? Tienes que ser expuesta, ¿verdad?
Entonces es igual con todas las cosas que pertenecen al reino, con la sanidad, con ser libre, con todo eso es a través de las semillas de la palabra. Ok, ¿hemos aprendido algo hoy? Bueno, gloria a Dios, Él es bueno. Entonces recuerden que la clave es la semilla y es el tiempo. Y vamos a ser mujeres fructíferas, muy fructíferas, que producen, ¿sí? Pero no nosotros, Él en nosotros, ¿sí? Sin esfuerzo y más que vencedoras, llenas del Espíritu Santo. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar ya para dar por terminada la reunión. Dios es bien bueno, ¿sí? Y recuerden cosas que pasan, los terremotos, esto es extra, no son de Dios. La tierra también sufre, la tierra también es corrupta como nuestros cuerpos por el pecado. Estos cuerpos también se van a acabar y la tierra también sufre lo mismo. No tiene nada que ver con el juicio de Dios, no tiene nada que ver con un castigo de Dios. Sería una tontería pensar que Dios manda algo y luego pídanme para que yo lo quite, ¿verdad? Es como yo agarrar mi carro y querer atropellar a mi hijo y que dijera, clamen para que yo no lo atropelle, clamen más, oren más. Y entonces voy a detener el carro. ¿No creen que eso es una maldad terrible? Dios no es así. Son consecuencias, ¿sí? Pero Dios nos dio algo en su reino, nos dio la autoridad. Y en nosotros también está usar esa autoridad. Y muchas cosas que tendríamos que tomarnos el tiempo, pero esto ayuda a que tu relación con Dios sea buena, porque sería difícil relacionarte con un Dios que envía terremotos. No puede ser. Yo no quisiera un Dios así, ¿verdad? Es un Dios loco. Dios no hace esas cosas, son consecuencias, como muchas otras cosas que suceden, pero Él ya recuperó el reino y por eso venimos aquí y hablamos la palabra, porque la gente necesita escuchar las buenas nuevas. La gente necesita saber que Dios los ama, que Jesús los salvó, ¿sí? Y que Dios los está esperando con los brazos abiertos, que el pecado ya no es un problema para Él, porque Él ya lo venció. El pecado está vencido, el problema es la ignorancia. Entonces vamos a seguir orando y vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, compartir el evangelio, compartir a Cristo, porque eso fue lo que Él nos dijo que hiciéramos. Dijo, vayan y prediquen ¿qué? El evangelio. El evangelio es lo que tenemos que predicar y el evangelio son buenas noticias, no son malas. No son malas, son buenas. Las buenas noticias es que hay un Dios que te ama y que Jesús dio su vida por ti, que Él tomó tu lugar y que Él solamente quiere que tú creas en Él para que tú puedas recibir todos los beneficios que hay en su reino, para que tú puedas dar todos los frutos de los cuales nos habla la palabra, ¿sí? No es una vida perfecta, pero sí es una vida en victoria, ¿sí? Porque Él venció por nosotros. Entonces, bueno, vamos a orar ya para terminar y tal vez podamos cantar algo antes de irnos. Bueno, Padre, eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia, eres muy, muy bueno, Padre, y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Yo te pido, Señor, que esta mañana nos ayudes, Señor, a mantenernos en tu palabra, a mantener esas semillas en nuestro corazón, a sembrar cada semilla que necesitemos según el fruto que tengamos que dar, Señor. Sabemos, Padre, que en ti todas las cosas son posibles. Sabemos que tú estás dispuesto, que tú quieres hacer los cambios en nosotros, que tú eres el que hace la transformación genuina, no una transformación hipócrita, no una superficial, no blanqueados por fuera y por dentro pudriéndonos. Eso no viene de ti, Señor, esas son obras de la carne, eso es religión, eso es religiosidad, eso es legalismo y no lo queremos, Padre, queremos lo verdadero, queremos lo genuino, queremos esa transformación que es divina, esa transformación que viene de tu espíritu. Y en esta mañana, Señor, todas las mujeres que estamos oyendo este mensaje, decidimos sembrar tu palabra en nuestros corazones, Señor. Decidimos leer
cada palabra que tú tengas para nosotros, Señor, cada día, y mantenernos, Señor, en eso. Y estar regando esa palabra, Señor, con oración. Sabemos que podemos, Señor, regar esa palabra con nuestra alabanza, adorándote, escuchando lo que tú tienes para nosotros, reuniéndonos con hermanos de la fe. Padre, sabemos que todas esas cosas ayudan a que la semilla, Señor, sea nutrida, sea regada, y que un día, Señor, que no es lejano, podamos dar frutos, Señor, muchos frutos, porque eso es lo que te glorifica. Jesús dijo, por sus frutos los van a conocer, Señor, y nosotros seremos conocidas. En esta mañana yo lo determino, yo declaro que las mujeres que escuchamos este mensaje, y aún hombres también, porque la palabra no es nada más para las mujeres, que seremos reconocidos porque damos fruto, Padre. Ya basta de los tiempos en que los cristianos son conocidos por traer una Biblia debajo del brazo. Ya basta de los tiempos en que los cristianos son conocidos porque no bailan. No, Señor. Queremos que los cristianos sean conocidos porque damos fruto, Señor. Porque damos fruto, porque tú dijiste, Jesús, que esa era la forma en que se nos iba a reconocer. Hoy, Señor, nos deslindamos de toda religiosidad, nos deslindamos de todo mandamiento humano, de toda estructura de hombre, Señor, de todo sistema demoníaco. Y en el nombre de Jesús declaramos que la palabra de Dios se siembra en nuestros corazones. Y yo declaro que aquí entre nosotras y entre todos los que oyen esto, hay frutos de salvación, hay frutos de liberación, hay frutos de sanidad en el nombre de Jesús. Hay frutos de amor, hay frutos de reconciliación con Dios en el nombre poderoso de Jesús. Que a través de este mensaje argumentos son tumbados en el nombre de Jesús, son derribados, y la palabra de Dios prospera, porque así dijiste tú, Señor, que tú enviabas tu palabra y que tu palabra no vuelve vacía, sino que produce fruto. El fruto que tú quieres es el que va a ser prosperado en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque tú eres poderoso, Señor. Reconocemos, Padre, que sin ti no somos nada, pero como siempre me gusta decirte, Señor, contigo somos todo, Padre. Gracias, Jesús, porque tenemos todo, porque estamos pegados a ti y ahí vamos a permanecer, Señor. Toda la gloria sea para ti, Señor, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.